Ayer fue un gran día para los europeos y tal vez para todo el mundo. Por primera vez en la historia, el Parlamento Europeo dice que un país miembro de la Unión Europea no es una democracia, sino que tiene un régimen de autocracia electoral, y por tanto esto sería causa de expulsión de la Unión Europea. Pero tal vez lo más relevante es que dice que, el Parlamento, por una votación de más del 80% de los europarlamentarios, aprobaron esa decisión, ese documento. Además dijeron que las dos, junto con el Parlamento Europeo, las dos más altas instituciones de la Unión Europea, que son el Consejo de Europa, que lo conforman los gobiernos, los presidentes de gobierno de los países miembros, y, el Consejo Europeo, que no es lo mismo que el Consejo de Europa, que es una organización distinta, y la Comisión Europea, que digamos que es el gobierno de la Unión Europea, los capos de la Unión Europea, que están vulnerando el Estado de Derecho por permitir este régimen no democrático en Hungría, sin poner remedio para que sea una democracia. Esto es algo inaudito. Ya el año pasado hubo un precedente en el cual el Parlamento Europeo denunció mediante un recurso por omisión a la Comisión Europea precisamente por no actuar en Hungría y en Polonia, dada la deriva autoritaria en estos países, pero en este momento es diferente porque además esto está relacionado con los fondos europeos, es decir, que si se dice que no tienen una democracia plena, se podría suspender o reducir los fondos europeos para ayuda a la reconstrucción después de las erráticas decisiones de los gobiernos de la Unión Europea. Bien. Esto es especialmente importante para todos los españoles. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos húngaro y polaco ya se han defendido diciendo que España tiene un Estado de Derecho tan pobre como el de ellos, o similar al de ellos, tanto a nivel legislativo como a nivel práctico, a nivel de los hechos, a nivel del autoritarismo. Esto, ¿por qué lo digo? Pues porque puede servir para que realmente la Comisión Europea, probablemente empujada por el Parlamento Europeo, obligada, en cierto modo, presionada por el Parlamento Europeo, se decida a intervenir el gobierno de España por no tener un Estado de Derecho. O dicho de otra manera, por tener un Estado de Derecho a nivel formal, pero que no funciona. Y por tanto que no existe un Estado de Derecho. Bien, para nosotros, para la Alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial, para el Movimiento Europeo por la Justicia, que forma parte de esa alianza, para la Asociación Ambipet, que yo presido y también forma parte de esa alianza, de la cual yo soy portavoz, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque tenemos varias denuncias, creo que son 10, desde el año pasado, muchas de ellas relacionadas con el expediente Royuela, y están todavía sin atender de forma ilegal. Es decir, la Comisión Europea está tramitándolas de forma ilegal. Pero lo importante de ellas es que varias de ellas las remitimos con copia al Parlamento Europeo, pero no al Parlamento Europeo de una forma aleatoria, sino a 3 comisiones concretas del Parlamento Europeo, a todos los
europarlamentarios que formaban parte o formaban parte de esas comisiones de trabajo del Parlamento Europeo, es decir, a los responsables de que se cumplan esas cuestiones. Concretamente un tema Israel, otro asuntos exteriores relacionado con lo de Israel, como es lógico, y por último la Comisión de Estado de Derecho y Derechos Fundamentales. Bueno, por tanto, se nos presenta la oportunidad para todos los grandes denunciantes de corrupción en España, que tenemos grandes asuntos de corrupción en España, para llevarlos a la Unión Europea, tanto denunciarlos en la Comisión Europea como denunciarlos en el Parlamento para que presionen y hacer las peticiones en el Parlamento Europeo, aprovechando además que la presidenta es una española del PP, del Partido Popular, y por tanto contrario al gobierno español, al gobierno actual. Puede ser un momento especialmente bueno para hacer denuncias serias. Yo conozco decenas de denuncias en Europa que no tienen un mínimo de rigor, pero lo que es importante es que las denuncias no hace falta documentarlas ni nada parecido, porque la Comisión Europea tiene obligación de, si necesita documentación adicional para tener una idea de la posible veracidad de la denuncia, tiene la obligación de solicitar esa documentación. Por eso yo las denuncias las hago de diferentes formas, y no aporto nada de documentación. Bueno, espero que esta notición de ayer, día 15 de septiembre del 2022, sea útil y los denunciantes de corrupción, muchos de ellos desanimados por la falta, por el archivo indiscriminado y sistemático por parte de la corrupta Comisión Europea de sus denuncias, pues puede que sea el momento de volver a denunciar, y máxime con lo que está pasando en los últimos años. Gracias por tu atención.